esta idea y después, obviamente, en el documento que se presentó previo en el Instituto de Derecho Público de Cataluña a la reforma del Estatuto de Cataluña. Desagregar las materias de sus materias, es decir, buscar la especificidad de una competencia. O sea, no es lo mismo hablar de comercio interior que de horarios comerciales. Es un voto particular que él hizo, esto yo lo tengo identificado de una manera muy clara. Claro, no es lo mismo. Es decir, eso de los horarios comerciales como especificidad de una competencia se puede predicar el rasgo de la exclusividad. No puede ser vaciada de contenido por el Estado invocando las bases. Exactamente lo mismo se hizo con la autonomía local. ¿En cuántas materias se desagregó la autonomía local? Pues mirar el artículo 60, que es la réplica del artículo 160 del Estatuto de Cataluña. Relaciones institucionales, órganos complementarios, forma de gestión de los servicios públicos, régimen electoral de las entidades locales que no son el municipio y la provincia, y potestades y competencias. Claro, esa era la estrategia que la comunidad autónoma planteó al desagregar las materias en sus materias para evitar que el Estado pudiera, invocando las bases, y es verdad que a diferencia del 160, que no hay ninguna alusión a las bases estatales, en el artículo 60 del Estatuto de Andalucía sí se hace una referencia a las bases estatales, pero no se dice lo mismo que en el Estatuto En derecho, aquí que hay gente mucho más cualificada que yo para hablar de teoría general del derecho, el lenguaje nunca es irrelevante, no, se dice respetando las bases, que es algo distinto que ejecutar o por lo menos enmarcar esto en las bases. Bueno, si uno mira el Estatuto, evidentemente se encuentra que lo local tiene, justamente por esta relevancia de que no es una materia cualquiera, sino un poder del Estado, nada menos que un título, el tercero, que se llama Organización Territorial. Y en la Organización Territorial hay un artículo, el 98, donde se dice cuál es el contenido de una ley de régimen local. Si vosotros veis, el artículo 98 tiene su reproducción exacta en la letra A del artículo 60.1. Exactamente la misma. Relaciones institucionales de las entidades locales entre sí y de las entidades locales con la comunidad autónoma. Y se dice, y en todos aquellos que estén enumerados en el artículo 60. Hay una revisión del artículo 98 sobre el contenido de una ley de régimen local al artículo 60, justamente para desagregar la materia de régimen local en sus materias, y son las que antes os he dicho. Pero hay algo que no quiero pasar por alto porque creo que esto es importante y que merece la pena que le demos una vuelta. En el artículo 108 del Estatuto de Autonomía, el que se dedica a la potestad legislativa, dice que la organización territorial, el régimen electoral y las instituciones básicas de la comunidad autónoma exigen una ley de mayoría reforzada, una ley de mayoría absoluta. Con lo cual, el legislador de autonomía local, en la medida en que el artículo 98 de la ley, o sea, el artículo 98 que prevé la ley de régimen local está en el capítulo de organización territorial, está muy claro, creo yo, sin hacer ninguna deducción que resulte fuera de las previsiones estatutarias, es que hoy lo local no está entregado a un legislador sectorial para que con el límite más o menos difuso de lo que hace socialmente reconocible una institución legisle. Hoy un legislador sectorial se encuentra con que, primero, la autonomía local está regulada no como un principio constitucional o un principio general del derecho en la Constitución, sino, primero, está regulada en el Estatuto. Y en el Estatuto se dice algo bastante más concreto. Mirad, hay un compañero nuestro que nosotros nos ha echado una mano porque es una persona muy competente y muy respetada también, Francisco Velasco, que ha hecho una lectura muy inteligente de la autonomía local como principio constitucional. Pero los principios constitucionales tienen muchas vulnerabilidades jurídicas. Yo no digo que no sean importantes, pero tienen muchas vulnerabilidades. Y sobre todo tienen una quiebra que es la que a mí más me preocupa. Y que yo creo que la puso muy bien de manifiesto Díez Picazo en unas críticas muy incisivas y muy respetuosas, pero yo creo que llenas de sutileza, a García Enterría cuando decía lo de la Constitución como norma jurídica. Decía, invocar la Constitución como norma jurídica lleva que si no se interpone el legislador, lo que se provoca es la creación judicial del derecho.
Y eso es así. Cuando hay creación judicial de derecho hay imprevisibilidad. Él decía que el trípode debe ser Constitución, ley y juez. Si entre la Constitución y el juez no hay ley, evidentemente, invocando la Constitución, el juez crea derecho. Y eso, por ejemplo, la potestad sancionadora, quienes estáis trabajando en los ayuntamientos lo sabéis. Yo he visto sentencias del Supremo donde una ordenanza en algunos casos se ha considerado que es perfectamente legal porque no hay ningún problema de oposición a las leyes, y quien ha dicho que no, que efectivamente en la medida en que afecta a los derechos fundamentales tiene que estar habilitada por la ley. Bueno, es que eso depende. El derecho administrativo sancionador lo dice Alejandro Nieto, depende de quién es el magistrado. Pero eso hace muy imprevisible el derecho. Entre el juez y la Constitución debe haber legislador. La garantía institucional tiene la precariedad y la vulnerabilidad jurídica de ser un principio general del derecho, que no es lo suficientemente preciso como para poder tener un parámetro fiable en el que ver cuál es el menoscabo de la autonomía local. El Estatuto empieza a concretar qué es la autonomía local. Primero, dándole carta de naturaleza a la Carta Europea de la Autonomía Local. Luego, después, enumerando un principio del que en la ley se ha hecho una importante consideración, que es el principio de autoorganización. O sea, la autoorganización como principio, como expresión máxima de la autonomía local. Y luego el Estatuto dice algo que yo espero que esto seamos capaces todos de tener conciencia de lo que significa. Los municipios tienen las siguientes competencias propias, ¿verdad? Que dice en los términos que determinen las leyes, pero dice las siguientes competencias propias: gestión de los servicios sociales comunitarios. Eso significa que la actual ley de 1988 de servicios sociales es contraria al Estatuto, porque lo que se regula allí son competencias delegadas en los municipios mayores de 20.000 habitantes y en los menores a las diputaciones, mientras que ahí en el artículo 22 se dice que las competencias son propias de los municipios y además en gestión de servicios sociales comunitarios. O sea, ahí ya tenemos concretado una competencia. Funciones, gestión sobre materias, especificidad de la materia, servicios sociales comunitarios, que es la concreción de la definición de la autonomía local que hace la Carta Europea en el artículo 3. Ordenación y gestión de una parte importante de los asuntos públicos. ¿Qué es justamente esto? Funciones, ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en este caso los servicios sociales comunitarios. Luego, es verdad que hay una remisión, y está muy clara, a los términos en los que determinan las leyes, con lo cual tendremos que afinar muy bien que una ley de régimen local, por disposición del artículo 108, tiene una reserva material y una reserva de procedimiento que no puede agotar una materia porque evidentemente un legislador sectorial debe tener un espacio. Pero el legislador sectorial ha de partir a la hora de regular una materia de lo que previamente se haya dicho en la ley de régimen local. Esto yo creo que, sin exageración, es un antes y un después en la protección y la garantía de la autonomía local. Estas son unas condiciones que no tienen precedente y que además no tiene parangón en ningún otro estatuto, ni siquiera en el catalán, porque la gente quizás haya exagerado en qué medida hay una reproducción mimética del estatuto andaluz con respecto al estatuto catalán. En este caso, de ninguna de las maneras. Lo que hay en el artículo 84 de Cataluña es un reconocimiento de competencias a las entidades locales, a los gobiernos locales en su conjunto, no a los municipios. Y además se deja en manos del legislador sectorial que la competencia vaya a la veguería o vaya al municipio. Aquí las competencias son municipales, lo dice con mucha taxatividad el Estatuto. No es el artículo 25.2, con todo mi respeto hacia... Él leía un artículo de Luciano Parejo, no es igual. En el artículo 25.2 se dice, según la distribución constitucional de competencias, reconocerán competencias. Además, en una ley ordinaria, según dice el Tribunal Constitucional, que no tiene vis específica ni forma parte del bloque de constitucionalidad. No se dice competencias propias. Es verdad que con una interpretación literal la competencia puede ser delegada y no tiene tacha de constitucionalidad. El Estatuto dice que las competencias son propias. Así que yo creo que hay una diferencia que merece ser resaltada porque me parece que tiene una trascendencia extraordinaria. Es decir, ya no es el único parámetro la imagen socialmente reconocible de la institución. No es la indeterminación de un concepto, sino algo que está muy claro. Y por tanto, ya si te quitan algo, ya es que no te dejen de dar, es que te quitan algo. Y por tanto, eventualmente puede haber excesos en la legislación que regule esto.
Evidentemente, como todo en derecho, no se puede predeterminar y, evidentemente, un legislador sectorial no es un ejecutor del legislador de régimen local en absoluto, y el legislador de régimen local, si excede de la materia que tiene protegida por mayoría reforzada según el artículo 108, estará incurriendo, evidentemente, en una infracción del ordenamiento jurídico. Pero está claro que un legislador sectorial